Dice la palabra del Señor: les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, otro yo de Apolo, otro yo de Cefas y otro yo de Cristo. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También bauticé a los de la casa de Estéfanas. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Oramos. Señor, te agradecemos porque, conforme a tu misericordia, una vez más nos permites volver a reunirnos mientras esperamos tu regreso y estamos aquí. Te hemos podido adorar, te hemos podido cantar el Evangelio, pero ahora, Señor, queremos pedirte que por tu palabra, Señor, hables a cada uno de nuestros corazones. Que sea tu Espíritu ministrándonos, que tu Espíritu hable por medio de tu palabra, que nos conforte, nos consuele, nos anime, nos corrija en lo que es necesario corregir, pero que tu palabra obre en nosotros para gloria de tu nombre. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Al meditar en esto, pensaba, que las peleas y las divisiones son un mal común en los seres humanos. Desde niño, de alguna manera, aprendemos a pelear. Aprendemos a pelear por un chupete, a pelear por un juguete. Vamos creciendo y somos capaces de pelear por un partido de fútbol, por negocios, por política, etcétera, etcétera, etcétera. Claramente esa es la naturaleza pecaminosa del corazón humano. El corazón humano está lleno de orgullo y de egoísmo, y eso es lo que nos motiva justamente a las discusiones. En los últimos años se popularizó en nuestra política argentina esta idea de la famosa grieta. Partidarios de ciertos líderes políticos, ya sea de un lado o del otro, no estamos hablando de política, pero partidarios de un lado y de otro de ciertos líderes políticos se la pasan peleando, se la pasan descalificándose, y cosas que repercuten en la sociedad y que dividen a una sociedad. Y esto también se da en otros ámbitos, por supuesto. Se da también en el ámbito del deporte. ¿Quién es mejor? ¿Messi? ¿Maradona? ¿Quién es el mejor jugador de la historia? Se dan los equipos de fútbol, las internas, jugadores contra los técnicos, contra los dirigentes. Se da en equipos de trabajo. En los equipos de trabajo, el que está más cerca del jefe o estoy con el otro jefe. En todos los aspectos se da, porque de vuelta esto es parte de la naturaleza pecaminosa del corazón humano. Ahora, lo grave es cuando las divisiones se dan en el contexto de una iglesia, porque no debería ser así, ¿no? No debería ser así. Y la pregunta sería en esta mañana para nosotros: ¿por qué puede pasar esto en una iglesia? ¿Por qué puede pasar esto en una iglesia? O siendo más profundo, más intencional, ¿por qué puede darse esto en mí? Es decir, ¿por qué yo muchas veces puedo llegar adentro de una iglesia a ser divisivo, si somos más profundos? ¿Por qué puedo llegar a ser yo una persona que en vez de colaborar en la unidad de la iglesia, sea divisor? Recordemos, Manuel la semana pasada predicó, hizo la introducción a Corintios, y recordemos que el deterioro de la iglesia de Corintios comenzó cuando ellos perdieron de vista lo que Dios había hecho en ellos por medio del Evangelio de Jesucristo. Ahí empezó el deterioro de la iglesia. Y eso es lo que va a originar el resto. Si nosotros miramos el contexto inmediato del capítulo 1, lo que estuvo predicando Manuel la semana pasada,
al mirar el contexto inmediato, nosotros vemos todo lo que habían recibido de parte de Cristo. Habían recibido gracia, mire versículo 4, versículo 5, ellos fueron enriquecidos, versículo 6, ellos fueron confirmados, versículo 7 recibieron dones, versículo 8 ellos tenían una esperanza que era segura, versículo 9 habían sido llamados a la comunión con Jesucristo. Miren todas las bendiciones espirituales que tenía esta iglesia. Por lo tanto, deberían estar unidos entre ellos por el solo hecho de estar unidos a Cristo, por el solo hecho de todas las bendiciones que tenían en Cristo. Sin embargo, no era así en esta iglesia. Existían divisiones entre ellos, existían discusiones, conflictos entre ellos. Entonces Pablo ahora introduce de alguna manera lo que va a ser ya de aquí en adelante todo el cuerpo de la carta para empezar a corregir este problema de las divisiones que de alguna manera va a llegar hasta el capítulo 4. Esto va a llegar hasta el capítulo 4. Volvamos al versículo 10. Mire el versículo 10. Dice, les ruego, note el tono como comienza Pablo, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos se pongan de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. En primer lugar, la corrección con la que empieza Pablo va dirigida a todos. Note la palabra todos. Va dirigida a todos. Dice que todos se pongan de acuerdo. El concepto, la palabra todos, por supuesto que no excluye a ninguno. Va dirigido el mensaje a todos. Notemos que Pablo comienza ahora esa corrección dirigida a todos, pero comienza la corrección con un ruego. Versículo 10 comienza diciendo, les ruego. Comienza con un ruego. También esta palabra ruego podría traducirse por alentar, por infundir ánimo, por suplicar. Pablo le está suplicando a la iglesia que no haya entre ellos discusiones y divisiones. Ahora, ¿por qué enfatizo esto del ruego? Porque Pablo no hace abuso de la autoridad apostólica que él tiene para corregirlos de una forma autoritaria, despótica, más allá del pecado que ellos están cometiendo. Porque al estar discutiendo entre ellos y de alguna manera dividiendo a la iglesia, están cometiendo un pecado. Sin embargo, Pedro, siendo un apóstol de Jesucristo, no hace abuso de esa autoridad y les ruega, los alienta, les insta. Es una expresión de mucha ternura para con sus hermanos. Les está rogando para que corrijan esa conducta pecaminosa. Y esto ya me llevó a mí a la primera pregunta casi de aplicación. ¿Cómo me dirijo yo hacia mis hermanos cuando veo que una conducta de ellos es deficiente o pecaminosa y quiero ayudarlo a corregir? ¿Cuál es mi manera de hablar hacia ese hermano? Y otra cosa más profunda, ¿cuáles son aún las intenciones de mi corazón cuando quiero corregir a un hermano? ¿Realmente quiero que él se santifique, que vea mejor a Jesucristo? ¿O simplemente porque teológicamente sé que esto está mal y mi corazón se enciende y quiero que haga como yo digo que tiene que ser? Bueno, no lo voy a responder yo, es una pregunta para cada uno en forma personal, ¿no? Yo me la hice, porque Pablo, siendo un apóstol, ha comenzado con un ruego. Y ese ruego, noten que dice que lo hace en el nombre del Señor Jesucristo. El ruego lo hace en el nombre del Señor Jesucristo. Yo les ruego en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque Jesús es el fundamento, de alguna manera, de este ruego. Porque en el versículo 9, noten que ellos fueron llamados a la comunión. Mira el versículo 9. Fiel es Dios, por medio de quien fueron llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Jesucristo es el fundamento del ruego, porque todo creyente fue llamado a la comunión con Jesús. Entonces, la lógica de Pablo es muy simple. Si en verdad ustedes están unidos a Jesucristo, si ustedes han sido llamados para vivir en comunión con Jesús, si de verdad ustedes están mirando a Jesús,
entonces naturalmente deben vivir en comunión con sus hermanos, unidos a sus hermanos, mirando a Cristo. Es una lógica muy simple. Y el propósito del ruego se ve expresado por verbos, en el versículo 10, que están alternando entre cláusulas positivas y una negativa. Y justamente lo que Pablo trata de hacer es mostrarle la preocupación que tiene esto, ¿no? Noten de vuelta el versículo 10. Comienza diciéndole él que todos se pongan de acuerdo. Positivo, cláusula positiva. Que todos se pongan de acuerdo. Positivo. Y que no haya divisiones entre ustedes. Negativo. Sino que estén enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Positivo. ¿Se da cuenta cómo entrelaza? Hagan esto, pero no hagan esto. Pónganse de acuerdo, que no haya divisiones, estén unidos en una misma mente, en un mismo sentir, en un mismo parecer. Depende de la traducción. Entonces, en el sentido positivo, Pablo exhorta 3 veces a esta iglesia a la unidad. Y cuando hablamos de la unidad parecería un ideal inalcanzable. Pero no es verdad. No es verdad. Si nosotros miramos a Cristo, si nosotros hablamos su palabra, si nosotros tenemos una actitud correcta de corazón, si somos personas humildes de corazón, se puede. Porque nuestra unidad está en Cristo. Esto no significa de ninguna manera que para la fe cristiana nuestra fe exija uniformidad. Son cosas distintas que nosotros a veces confundimos. La unidad no exige uniformidad, porque no somos todos iguales. Aparte, esto queda descartado, porque más adelante, a medida que vayamos avanzando en la carta, capítulo 12 nos habla justamente de la diversidad que hay entre nosotros de dones. Y está bien que así sea, porque de esa manera nos alimentamos y nos nutrimos. Entonces tiene que haber entre nosotros una diversidad expresada en dones. Y por supuesto, todos tenemos carácter diferente. No somos iguales. Algunos son más callados, otros son más extrovertidos, algunos son un poquito más explosivos, algunos son muy retraídos y nunca dicen nada. Pero muchas veces nosotros argumentamos, bueno, yo soy así. Mi querido hermano, amigo, no hay excusa en el Señor para decir yo soy así. En el Señor todos podemos cambiar. Todos podemos cambiar. Y justamente tenemos que ser modelados por la palabra del Señor. Entonces el punto de Pablo es que estén unidos, no en la forma que tienen de carácter y esas cosas, sino el punto de Pablo es que estén unidos en la forma que tienen de pensar acerca de Jesús, unidos en el Evangelio, teniendo una visión correcta de quiénes son sus líderes, porque el problema que genera la división, ahora lo vamos a ver, tiene que ver con el fanatismo partidario. Este es el quid de la cuestión. Pero entonces, ¿nos está pidiendo que todos hablemos iguales, tengamos el mismo carácter? No. Nuestra unidad está mirando hacia Jesús, al Evangelio, y en este caso puntual, la causa de la división era la mirada que tenían hacia los líderes. Ahora, si miramos a Jesús, si miramos la palabra de una manera correcta, si tenemos un corazón humilde, todo lo demás se pone de alguna manera en sintonía. Es aquí donde se presenta el problema de esta iglesia. Esta iglesia de Corintios estaba desvirtuando la imagen de sus líderes. Por eso, en el versículo 13, Pablo les hace 3 preguntas importantísimas a sus lectores, la cual yo creo que son la clave de todo el párrafo hasta terminar el capítulo 1. Yo creo que ahí está la clave. Noten el versículo 13. Después lo vamos a analizar mejor. Pero hay 3 preguntas retóricas. ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? 3 preguntas retóricas que son obvias. Son obvia la respuesta, ¿no? No. ¿Está dividido Cristo? No. ¿Pablo fue crucificado por ustedes? No. ¿Entiende la idea, no? Son preguntas obvias. Entonces, lo que Pablo está tratando de hacer es que ellos mediten por qué están discutiendo entre ustedes y causando división en la iglesia. Versículo 11 lo explica.
porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay discusiones entre ustedes. No sabemos bien quiénes eran las personas que pertenecían a la casa de Cloé. Y a mí no me gusta especular. Una vez se lee cosas y los libros están llenos de especulaciones. Pero yo soy de la idea que cuando la Biblia calla, conviene que callemos. No hagamos teorías en el aire. Entonces, no sabemos quiénes son estas personas, pero lo que sí está claro, que estas personas actuaron con devoción al Señor, actuaron con mucha valentía. En primer lugar, porque acudieron a la persona indicada que los podía ayudar a solucionar un conflicto que en la iglesia se estaba yendo de las manos. No empezaron a hablar, a murmurar, fueron directo a Pablo. Le llevaron el problema a Pablo. Había discusiones entre ellos. Nota el versículo 10, dice que había discusiones. Esto también se puede traducir por expresiones indecorosas, por riñas, por conflictos intensos. Entonces no era un tema menor como se estaban tratando entre los hermanos. En segundo lugar, algo que también podemos aprender del ejemplo de estas personas, que los de la casa de Cloé, al ir a hablar con Pablo, no tuvieron ningún problema en ser nombrados. Este no fue un asunto de, como decimos nosotros acá, ¿no?, de tirar la piedra y esconder la mano. No tiraron la piedra y escondieron la mano. El temor a Dios y la sana preocupación por el bienestar de la iglesia los motivó a ir a hablar con Pablo, o a escribirle a Pablo en este caso. Eso fue lo que está pasando. Y es interesante, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces queremos compartir algo, pero no me nombres, no me nombres. Como que a veces queremos lanzar algo, pero después no estamos dispuestos a ver. Tenemos que aprender, hermano, que cuando se trata de los asuntos del Señor, donde hay peligro en la iglesia, no tenemos por qué escondernos. No debemos temerle a los hombres, debemos temerle al Señor. Entonces lo que es correcto hablar hay que hablarlo. Pero bien, versículo 12, dice ahora Pablo, agrega, me refiero a que cada uno de ustedes dice yo soy de Pablo, otro yo de Apolo, otro yo de Cefas y otro yo de Cristo. Este versículo es crucial para entender el resto de la carta, el conjunto de lo que es Primera de Corintios, especialmente por la situación histórica de esta iglesia, porque ya hemos entendido en la introducción cómo esta gente buscaba la sabiduría. Los corintios eran personas obnubiladas por la sabiduría. Cualquier cosa nueva que venía los influenciaba. Y de acá en adelante, esta división que hacen entre ellos buscando sabiduría es lo que le da sentido a la interpretación también del resto de la carta. Al perder de vista a Cristo crucificado, ellos tienen una visión distorsionada, primero de ellos mismos. Se vuelven personas arrogantes que le dan demasiada importancia a la sabiduría humana y comienzan a jactarse de sus líderes, de la personalidad tal vez de sus líderes, de la elocuencia que podían tener, de sus dones, vaya a saber qué. Pero se están jactando de sus líderes. Y aunque los líderes no le estén dando su aprobación a esta conducta, porque yo no me imagino Pablo, de hecho Pablo está reprendiendo esto, no aprueban esta conducta, ni tampoco me lo imagino a Pedro o a Apolo, las distintas facciones ponen la mirada en ellos en lugar de mirar a Cristo, en lugar de mirar hacia Jesús. Entonces notemos que Pablo se refiere y dice cada uno de ustedes, cada uno de ustedes. Es decir, que cada uno de una forma u otra eran partidistas de sus líderes, ¿no? Si lo dijo Pablo, no se discute más. Esta era la idea. Porque Pablo sabe hebreo, sabe griego, seguramente hablaba latín, tiene ciudadanía romana, fariseo, no se discute más. Lo dijo Pablo. No. Pará, lo dijo Apolo. Y Apolo es varón elocuente en palabras. Pará. Lo dijo Pedro. Pedro fue el único que estuvo con el Señor. Entonces no se discute más. Pedro estuvo en el monte de la transfiguración. No, pero Pablo lo vio a Jesús resucitado y estuvo con... ¿Entienden lo que hacían?
Ese es el problema de esta gente. Este es el problema de ellos. Y esto suena muy parecido, ¿no? Porque cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Hoy miramos YouTube, no, pero fulano dijo, el doctor en teología dijo, y a veces no filtramos nada de lo que dice la Biblia. Y parece que todo está bien. Y perdemos de vista a Jesús. Y sabemos más de la frase, de la vida, de los predicadores de moda y de turno, que del mismo Jesús. El Señor nos guarda, hermano, de no desviar la mirada. No estoy diciendo con esto que no debe escuchar predicadores buenos. Son una bendición. Y a mí me encanta escucharlo y nos bendicen un montón. Pero cuidado que no ocupen el lugar de Jesús. Y lo interesante, que en este versículo aparece un cuarto grupo. Aparece un cuarto grupo, que tiene una apariencia de espiritualidad. Porque uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas, pero apareció el cuarto grupo con un tinte de espiritualidad. Yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo, dicen esto. ¿No? Cualquiera que escucha esto podría decir, este grupo es el que tiene la posta. Este es el grupo con el que yo quiero estar, el grupo que tiene la posta. Pero si es así, si este grupo era el que tenía la posta, ¿por qué Pablo coloca a este grupo también, menciona a este grupo de personas, también dentro de la categoría de los divisores? ¿No se puso a pensar en esto? ¿Por qué los coloca si están hablando de Cristo, si dicen yo soy de Cristo? Bueno, yo creo que el problema con este grupo está en sus motivaciones, que ellos tienen motivaciones erróneas. Ellos diciendo yo soy de Cristo se sienten autosuficientes. Diciendo tener a Cristo, asumen que ya tienen todo, que nadie les puede enseñar nada, porque ellos perseguían la sabiduría. Ellos son sabios en su propia opinión. Ellos tienen el monopolio de la verdad. Son los paladines de la justicia y de la sabiduría. Ellos son el modelo de la espiritualidad. Y a mí hay algunos ministerios y personas individuales que con el mote de sana doctrina me asustan, porque ellos creen tener el monopolio de la verdad y de la espiritualidad. Y cada vez me preocupa más eso. Debemos tener cuidado, hermano, porque yo entiendo que esa forma de pensar y esa forma de vida se asemeja más a la conducta de los fariseos que al mismo evangelio de Jesucristo. Porque el evangelio de Jesucristo nos llama a ser humildes de corazón, aprender de Jesús, que era manso y que era humilde. No debemos pensar de nosotros mismos más de lo que realmente somos. No debemos pensar de nosotros más de lo que somos. A veces, hermanos, las redes sociales son un caldo de cultivo, que lo único que hacen a veces es alimentar nuestra arrogancia teológica y son de utilidad para que exhiban lo que verdaderamente hay en el corazón de las personas. Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿o no? Si Jesús hoy estuviera entre nosotros, también podría haberle agregado, de la abundancia del corazón también hablan las redes sociales. Porque a veces las personas se sienten paladines de la verdad, de la justicia, y que el resto nadie sabe nada, hermano. Y redactan y ponen notas y hacen estudios bíblicos. Asustan, ¿no? Mi hermano, el llamado para mí en primera persona y para vos, cuidemos nuestro corazón. Cuidemos nuestro corazón, porque la verdad del Evangelio debe ser defendida, pero siempre debe ser defendida conforme a la piedad. Por eso Pablo, cuando le habla a los corintios, no le puso la pesada de yo soy el apóstol. Le dijo, yo les ruego a ustedes que tengan un mismo sentir. ¿Y cuál es el sentir? Miren a Cristo. No se dividan por causa de hombres, no sean arrogantes. Pablo le habla con mucha humildad. ¿La verdad debe ser defendida? Claro que sí, pero debe ser defendida conforme a la piedad. Cuando Pablo le escribe a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 4, versículo 15, dice, más bien al hablar la verdad en amor, escuche eso, más bien al hablar la verdad en amor, la verdad nunca se puede separar del amor. No hay amor sin verdad, eso no existe. No, yo lo amo tanto que no le quiero decir nada. No existe eso. El amor habla la verdad, pero al mismo tiempo la verdad tiene que ser expresada en amor.
Y Pablo dice, más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todo aspecto en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces Dios ponga en nosotros un corazón correcto, bien motivado, humilde, para ser generadores de la unidad, mostrando a Cristo. Y ahora, en su argumento, le hace de vuelta las 3 preguntas retóricas, justamente para que ellos reflexionen. Note que no le está imponiendo la pesada, los está haciendo reflexionar. La primera pregunta le dice, ¿está dividido Cristo? Bueno, ya las 3 preguntas las vimos. La respuesta categóricamente es no. No, Cristo no está dividido, por supuesto. El principal argumento de Pablo es que los creyentes son uno en Cristo. Cuando veamos más adelante el capítulo 6 de esta misma carta, en el versículo 17, Pablo dice, pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Es un espíritu con Él. Por lo tanto, deben permanecer ustedes, corintios, por lo tanto ustedes, hermanos de BPB, deben permanecer mirando a Jesús, mirando a la cruz, recordando el Evangelio cada día, porque yo soy el primer necesitado del Evangelio cada día. Esto va a evitar entre nosotros contiendas, divisiones, que no son otra cosa que frutos de acciones carnales. No es otra cosa. Obras de la carne. Y las 2 preguntas restantes que hace Pablo, ¿acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿Acaso fueron bautizados en el nombre de Pablo? Son 2 preguntas que él está elaborando para que ellos se den cuenta de lo absurdo que es el lema que ellos tienen. El lema de ellos, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, yo soy de... Ese es un lema absurdo. ¿Cómo van a poner su confianza en hombres? ¿Pablo fue crucificado por ustedes?, le preguntan. Obvio que no, ahí estaba Pablo entre ellos. ¿Ustedes fueron bautizados en mi nombre o fueron bautizados conforme a Mateo 28:19? Que los que crean tenían que ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué locura es esta, lo que le dice Pablo? Que están siguiendo de esta manera a los hombres. Pero como quitaron la mirada de Jesús, ustedes ahora están exaltando hombres. Están discutiendo entre ustedes. Y continuando con su argumento, Pablo del versículo 14 al 16, ahora dice, yo doy gracias a Dios, porque no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, para que nadie diga que fueron bautizados en mi nombre. También he bautizado a la casa de Estéfanas, y por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. Ya estaba dando algunas señales de falta de memoria, Pablo, ¿no? No está minimizando el bautismo, por supuesto que no está haciendo esto, porque todos los salvos se bautizan. Pablo no está haciendo una doctrina contra el bautismo, no está minimizando el bautismo, simplemente que en medio de la insensatez de esta iglesia que está armando facciones que lo único que provocan son discusiones y divisiones, está perdiendo de vista esta iglesia realmente lo importante. Era mirar a Cristo y mirar por la predicación del Evangelio. En otras palabras, o en palabras más simples, lo que Pablo está tratando de decirle, ustedes están haciendo militancia por mi persona, por Apolo, por Cefa, están defendiendo mi persona, están militando en mi nombre y que yo fui bautizado por ustedes. En el nombre mío ustedes fueron bautizados. Yo he muerto por ustedes. Y le está recordando, esta no era mi misión principal, bautizar y hacer adeptos míos. Mi misión principal era predicar el Evangelio. Versículo 17 les va a explicar lo que realmente era importante. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo ahora hace un viraje en su argumento para lo que va a venir después. Porque lo que va a venir de acá en el 18 en adelante, Pablo va a ir contra la sabiduría, porque estas personas buscaban la sabiduría. Entonces hace un viraje en su argumento por todos aquellos que están centrados en la sabiduría humana. Lo vamos a ver allá en las próximas predicaciones. Aquellos que están centrados en la personalidad de sus líderes, cuando en realidad deberían estar interesados solamente en el Evangelio y en la obra de la cruz, mirando hacia Jesús. La prioridad, les dice Pablo, es predicar el Evangelio a los perdidos.
que así como un día ustedes miraron a Jesús, otros sigan mirando a Jesús y no la sabiduría humana. Y la forma de entregar el mensaje, porque es interesante la forma de entregar el mensaje, porque note que Pablo le dice que el mensaje le fue entregado, el evangelio debe ser entregado, pero no con palabras elocuentes. Si no me equivoco, creo que Reina Valera dice no con sabiduría de palabras. Creo que dice no con sabiduría de palabras. Es decir, lo que Pablo trata de transmitirnos, ¿no? Que el mensaje no necesita ninguna cuota humana. No se necesita que nosotros le agreguemos. No se trata el mensaje del evangelio de tener una buena retórica, de ser una persona entretenida en el púlpito, de ser muy chistoso, muy gracioso, de utilizar métodos pragmáticos como tocar las emociones de las personas, vulnerar las emociones de las personas para que eso de alguna manera produzca algún resultado y las personas hagan lo que yo quiero que hagan. No, no se trata de eso. Cuando un predicador, ya sea en el púlpito o donde quiera que estemos, porque puede ser en la calle también, puede ser para cualquiera de nosotros, pero cuando el predicador pasa a ser la figura central del mensaje, lo único que logra es hacer vana la cruz de Cristo. Esto es lo que está diciendo Pablo. Cuando vos querés convencer a lo mejor en el mano a mano a una persona de que Dios es grande, que hizo esto y que vos hizo aquello y le empezás a contar la gloria de Dios y tu testimonio y la persona, qué impresionante lo que hizo Dios. Y a veces se va y no entendió el mensaje del evangelio. La gente no se va a salvar simplemente por escuchar tu testimonio. ¿Entiendes? Y a veces queremos convencerla a nosotros. Es la palabra de Dios, el mensaje del evangelio, lo que conforma la voluntad de Dios y la instrumentación del Espíritu Santo parte un corazón y lo derrite y se da cuenta de la condición que está. Entonces, cuando un predicador asume el rol principal de repente, eso hace vana la cruz de Cristo. Porque ese mensaje pasa a ser una opción más entre tantas opciones. Cuando yo no le hablo de Cristo a las personas y solo la estoy entreteniendo, tratando de manipular, entendamos que nuestro mensaje es un mensaje más entre tantos. No, vení a la iglesia, te va a ir bien, te va a ir bien. Vos tenés que pensar de una manera positiva, vas a salir adelante. La nueva era también enseña eso. Es un mensaje más entre las opciones. La sabiduría humana es un mensaje carente de poder, donde aún los que aceptan ese mensaje perseveran por un tiempo. ¿Escuchó? Perseveran por un tiempo. Y ese tiempo está limitado. Porque si no hay transformación de vida, no hay transformación en su corazón, si no nacen de vuelta, es cuestión de tiempo para que después se vuelvan a alejar. Por eso nosotros debemos predicar a Cristo y su evangelio. Cuando nosotros tenemos, imagínenlo de esta manera, cuando nosotros tenemos una persona delante nuestro, la estamos viendo nítidamente. Ya cuando la ponemos a esa persona detrás de un vidrio, la seguimos viendo bien. Aunque depende cómo pegue por ahí la luz, me hace un reflejo, y aunque la veo bien, ya no la veo igual si estuviéramos cara a cara. Pero si yo entre esa persona y yo pongo un segundo vidrio, ya el segundo vidrio empieza a hacer un efecto que distorsiona la forma de la persona. Y si ponemos un tercer vidrio y un cuarto vidrio, a medida que vamos agregando vidrio, la imagen se va desvirtuando totalmente, hasta que terminamos viendo esa persona borrosa. Por eso, mis hermanos, entre Cristo y las personas, no debemos poner absolutamente nada. Debemos darle el evangelio para que las personas vean a Cristo, el mensaje de la cruz, con toda nitidez. Porque solo Cristo produce salvación y vida eterna. Y el mensaje de la cruz es sencillo. No hay que modificarlo. Hay que darlo sencillamente. Porque el mensaje de la cruz, Cristo fue crucificado, Cristo fue muerto, Cristo fue resucitado y Cristo es el poder de Dios para salvación. Donde todo ser humano que entiende el evangelio, que asume su condición que está muerto en sus delitos y pecados, que reconoce que Cristo es Dios encarnado, que vino a la tierra, que vino a ocupar el lugar que Él no podía ocupar para salvar a pecadores como nosotros, y que ahora por la fe
reconoce a Cristo como el Salvador, como su Señor, se arrepiente de sus pecados, se entrega a Jesucristo, él recibirá vida eterna. Este es el mensaje del Evangelio. Suficientemente poderoso para salvar al pecador, más pecador de los que nos imaginemos. No hay que agregar nada, solo dárselo. Interesante, ¿no? Y yo no sé si en esta mañana entre nosotros hay alguna persona nueva o que no ha tenido un encuentro con el Señor. Pero el mensaje, si no conoces al Señor, para vos es el mismo. Jesucristo vino a salvar a pecadores. Y todos nacimos muertos en nuestros delitos y pecados. Hoy es tu oportunidad de salvación. Solo tenés que arrepentirte. Solo tenés que creer por la fe en Jesucristo como el Señor y Salvador. Ahora bien, para aplicar esto a la iglesia de alguna manera, hablar de la unidad en la iglesia, a veces, de nuevo, para redondear la idea, suele ser algo medio confuso para nosotros. ¿Por qué? Porque confundimos de vuelta uniformidad con unidad. Y no son las mismas cosas. No son la misma cosa. Ya hemos dicho que no somos todos iguales. El llamado a la unidad, recuerden que no está basado en mi personalidad, en mi carácter, en mis gustos, ni siquiera en mis dones o en mis preferencias. No está basado en eso. Nuestra unidad debe estar basada en la persona de Jesús y en su Evangelio. Y esto es algo que necesitamos recordarnos todos los días. Por eso la iglesia de Corintio estaba en contiendas y estaba en divisiones. Porque de alguna manera habían perdido de vista a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Exaltaban a sus líderes, creando divisiones entre ellos. Y cuando nosotros perdemos de vista a Cristo, podemos ser peligrosísimos, exaltando líderes o haciendo cualquier otra cosa. Y debemos saber algo, conforme a las enseñanzas de Pablo, conforme a la doctrina de Pablo. Cuidado con esto, nosotros no somos quienes creamos la unidad. Esto es muy claro en Efesios capítulo 4. Pablo dice en el versículo 1, yo pues prisionero en el Señor, les ruego que vivan de una manera digna de la vocación con la que han sido llamados. Y escuche bien, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros. Escuche esta advertencia de Pablo. Precioso. Vivan con humildad, vivan con mansedumbre. No, pero yo soy dinamita. En Cristo hay que cambiarlo. No me vengas con eso. Si no lo estás cambiando, estás todavía en un proceso de santificación que hay que seguir avanzando, como todos. Vivan con humildad, vivan con mansedumbre, vivan con paciencia, para poder soportarse unos a otros. ¿Dónde? En amor. En el amor nos soportamos. Ahora, versículo 3, concluye Pablo diciendo de la carta a los Efesios en el capítulo 4, esforzándose por perseverar en la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros no somos creadores de la unidad. Fue el Espíritu de Dios quien hace la unidad. ¿Por qué? Porque nuestra unidad está en Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Perseverar, esforzarnos para mantener esa unidad que es en Cristo. Entonces ya pregunta de reflexión. ¿Cómo es mi relación con la iglesia de Cristo? ¿Cómo es tu relación con la iglesia de Cristo? ¿Qué es lo que yo estoy o lo que vos estás aportando adentro de la iglesia local para perseverar en la unidad? ¿Qué estamos haciendo nosotros para responder al mandato de Pablo de alguna manera, ¿no? Al mandato de la palabra? El punto es que para que yo sea un perseverador de la unidad, necesito mirar a Cristo, ver su Evangelio. Y si yo no estoy trabajando en perseverar la unidad de la iglesia de distintas formas, de distintos ángulos, tal vez sea porque no estoy mirando a Cristo todavía de una manera debida. De lo contrario, mi corazón, si yo no estoy mirando a Cristo de una manera de vida, si no estoy mirando el Evangelio, de lo contrario, mi corazón seguramente va a empezar a erigir otro tipo de altares. Mi centro de adoración va a cambiar. Y puede pasar a ser cualquier cosa dentro de mi corazón. Pueden ser mis líderes, no, porque no hay como el pastor Cristian, no, para mí no hay como Samuel. No, pero Ricardo que es tan tierno y siempre, viste, te dice solo cuídate que eso es lo mejor que tenemos.
Y empezamos a hacer partidismo de hombres. O Carlos, que es muy paciente para escuchar. Empezamos a hacer partidismo. Pero no solamente ahí puede haber un altar. Porque cuando vos quitas la mirada de Cristo, tu altar puede ser cualquier cosa. Puede ser tu conocimiento teológico que te envanece porque pensás que porque, no sé, aprendiste 2 verbos griegos o no sé qué. Puede ser mi ministerio, un altar al cual yo sirvo, pero no necesariamente a Cristo. Puede ser mi profesión. Lo que sí sé, hermano, que cuando quitamos la mirada de Cristo y del Evangelio, empiezan a aparecer altares por todos lados que lo único que van a hacer es traer problemas a la iglesia. Van a traer a la corta o a la larga problemas a la iglesia. Por eso el verdadero cimiento donde se construye nuestra vida espiritual y la verdadera unidad en la iglesia comienza y termina con Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Y no debemos movernos de ahí. Hermanos, para terminar quiero leerles esta frase que el otro día un pastor amigo la envió al consejo de pastores de Ante Su Palabra y que realmente me bendijo mucho pensar en esto. Él estaba escuchando un mensaje de nuestro hermano Abner Chow y en un extracto de su mensaje él dice: ¿querés saber lo que precisás para perseverar en el ministerio? Y él mismo responde: solo 3 palabras, tomada de 2 de Timoteo 2:8, la parte A. Solo 2 palabras. Acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Y este hermano lo aplicó. ¿Querés saber qué necesitas para perseverar en el ministerio? Solo 3 palabras. Acuérdate de Jesucristo. Pero yo creo que va mucho más allá la aplicación de lo que es el contexto que está ciertamente hablando del ministerio. Yo diría que estas 3 palabras son las más útiles que pueden existir, no solo para perseverar en el ministerio, sino porque esta verdad aplica para perseverar correctamente en todo lo que tiene que ver con la vida y en la piedad para manejarnos de una forma correcta. Cuando nosotros cada día recordamos mirar a Jesucristo, algo que los corintios habían olvidado, todo lo demás se desvanece. Cada problema que rodea tu vida se desvanece. Cada discusión que queremos ganar para satisfacer nuestro orgullo se desvanece. Cada ídolo de tu corazón se desvanece. Porque cuando miramos a Cristo y miramos su Evangelio, todo se vuelve pequeño a la luz de aquel que es precioso, a la luz de aquel que es el Dios de gloria. Y mientras miramos a Jesucristo, los problemas se desvanecen, se hacen pequeños. No estoy diciendo que desaparezcan, pero sí que pasan a ser pequeños. Porque nuestra mirada cambia absolutamente. Porque la imagen de Cristo se agiganta en nosotros y nos enseña la forma de actuar correcta para con nuestra vida, para con nuestro prójimo, para con la iglesia local donde congregamos. Y verdaderamente ahí podemos ser perseveradores en la unidad. Amén. Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por mostrarnos a Cristo. Verdaderamente, Señor, al exponernos a tu palabra, Señor, nos damos cuenta de lo peligroso que puede ser nuestro corazón. Como en esta iglesia, Señor, fueron lentamente quitando la imagen de Cristo del medio, fueron haciendo vana la cruz, perdiendo el sentido de la cruz, llevando un mensaje tal vez vano, vacío, carente de poder, y todo empieza con un solo problema. La raíz de todo es quitar la mirada de Cristo y del Evangelio. Por eso, Señor, gracias por tu palabra, por tu advertencia. Perdónanos, Señor, porque en más de una ocasión nosotros quitamos la mirada de Jesús e inmediatamente la fijamos en muchas cosas que no deberíamos fijarla, que lo único que hacen es producir pena, dolor, división, tristeza. Ayúdanos a mirar a Jesús, porque es el autor y el consumador de nuestra fe, nuestro Salvador, nuestro Señor, el Dios eterno, al cual esperamos la venida. Ayúdanos a mirarte a ti para saber cómo caminar en esta tierra de una manera piadosa, agradable a ti, y que de esa manera te llevemos gloria y honra. Gracias, Señor, por Jesús. Ayúdanos a perseverar cada día. En tu nombre.
En tu nombre lo pedimos, Jesús. Amén.